Escuchas la 94.3 de tu dial. Estamos en las ondas de Radio Líder Euskadi y lo venimos anunciando ya a lo largo de la mañana y también, bueno, pues a través de las redes sociales, como siempre hacemos el día anterior, que hoy tenemos con nosotros a María López. Ella es vicepresidenta de CECOVI, de la Confederación Empresarial de Comercios de Vizcaya, y con ella vamos a hablar, pues eso, un poquito, ¿no? Cómo podría afectar al sector empresarial esa reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media, también de producirse ese salario mínimo interprofesional. Bueno, pues la tenemos aquí al otro lado, yo le voy a dar la bienvenida y nos metemos de lleno ya en harinas. Hola, ¿qué tal estás? María, buenos días. Bueno, buenas. Bueno, yo lo primero, gracias por atendernos y por dedicarnos un ratito a Radio Líder Euskadi. Bueno, gracias a vosotros por llamarnos para participar. Estamos, bueno, a vueltas con este tema ya desde hace, yo te diría ya desde unas cuantas semanas, ¿no? Que está todo el mundo pendiente de qué es lo que ocurre con esa jornada laboral, si baja las 37 horas y media semanales, si la subida del salario mínimo interprofesional se produce. Para empezar, ¿tú cómo crees que afectaría esa reducción de la jornada laboral a la productividad, ¿no? Y a la competitividad de las empresas? Bueno, pues aquí hay varios factores. En primer lugar, esta modificación incide y afecta principalmente a los convenios de comercio y hostelería, a los de comercio a todos, excepto a los almacenistas de frutas y verduras. El resto de convenios estarían afectados, con lo cual habría un incremento de los costes salariales, añadidos ya al problema que tenemos de falta de personal. Y esto va a incidir pues, en un incremento de costos para todos. Es decir, luego cuando vayamos a un bar o a un comercio, pues tendremos que pagar los productos más caros, porque es verdad que los autónomos, los comercios en los que hay una persona o dos y son negocios familiares, sí, pues seguramente a ellos no les afecta, porque ellos no hacen 37 horas y media, seguramente harán 50, claro, ¿no? Que sí, es lo que toca hoy en día, pero la realidad es que todos los comercios minoristas, pues que tienen empleados, pues van a tener problemas para poder cubrir los turnos y habrá que un encarecimiento de los productos. Claro, porque muchas veces cuando uno escucha estas noticias, ¿no? Dices, oh, mira qué bien, los trabajadores van a tener un poquito más de tiempo libre, conciliación familiar, se sube el salario, entonces se piensa en la parte buena esa de lo que es el trabajador asalariado, ¿no? Pero, claro, cuando vemos desde el otro lado, pues, claro, la gente piensa, bueno, pues tendrán que coger a más personas, tendrán que aumentar plantillas, eso creará trabajo, pero claro, no siempre es así. Puede que haya gente que ¿no? Mira, un pequeño dato. No sé, Sí. recientemente salió en prensa, desde los incrementos que ha habido en los salarios, el porcentaje de afiliación de empleadas del hogar ha bajado un 8%. Una de dos. O la gente está prescindiendo de los servicios porque no puede pagarlos, que claro, es una opción totalmente normal, o se está fomentando la economía sumergida. Claro. Que es otra. Entonces, la realidad es que son medidas populares que a todos nos encantan. A mí personalmente me encantaría poder trabajar menos y que las personas que trabajan conmigo y todos los del comercio pudiésemos trabajar menos, pero creo que no es ni la principal preocupación de los trabajadores ni es una demanda. Esto es una cosa que ha venido un poco impuesta desde otras esferas. A los trabajadores les preocupa más pues el salario y otras cosas que con este incremento de costos pues no algo no se va a poder. O sea, quiere decir que todo no se puede. Hay cosas que son muy bonitas y gustan mucho, pero luego hay que ser capaz hay que asimilar las consecuencias y los pros y los contras de cada decisión. Claro, lo comentabas, ¿no? Hay sectores que tienen alta demanda de horas de trabajo, como la hostelería, o también, estaba pensando yo, la sanidad. Entonces, claro, es que aplicar esa reducción sin que afecte, por ejemplo, simplemente ya el servicio que se da, es que es complicado. Bueno, pues en sanidad que acabas de nombrar tú, sí hay problemas para cubrir las plazas. Claro. O sea, quiere decir que, mira, por ejemplo, el comercio del mueble, con la reducción a 37 horas y media, tendría 60 horas de más. En los convenios que se están negociando, que se han negociado, actualmente de los 10 que hay en comercio, están 7 firmados y están vigentes y se han reducido ya horas.
O sea, en el comercio en general, por ejemplo, se ha firmado una reducción de horas para este año, para el año que viene. Entonces, esto es todavía más. Y bueno, pues al final tenemos que subir los precios de los productos. Claro, por ejemplo. Y eso Sí, beneficia generalmente a las grandes superficies, que tienen más capacidades y bueno, claro. perdemos un poco la identidad del comercio minorista del territorio. Ujú. Claro, el comercio más pequeñito, como comentabas tú antes, ¿no? El comercio más local, también eso va a generar un impacto importante. Sí, sí, sin ninguna duda. Y además va a hacer que todavía el sector sea un poquito menos atractivo. Ujú. Porque hoy en día es verdad que hay que buscar modelos de negocio innovadores, especializados, para poder subsistir y tener una continuidad y una prosperidad, porque tenemos mucha gente que está emprendiendo y con modelos nuevos y con ideas nuevas, pero sectores tradicionales es más complicado. Claro. Hablamos ahora del salario mínimo interprofesional. También lo hemos comentado esta mañana en las noticias que, pues que al final Confebask daba la negativa, ¿no? A negociar ese acuerdo interprofesional para fijar ese salario mínimo, ¿no? Del convenio en Euskadi y pues en un comunicado ellos comentaban, ¿no? Entre otras cosas, pues que establecer este salario mínimo interprofesional propio en Euskadi, pues que es poner en riesgo también la competitividad y sostenibilidad de las empresas vascas, que es justo lo que estábamos comentando nosotras ahora. ¿Tú crees que de darse, imagínate que al final, pues negocian y se hace esa subida del salario mínimo interprofesional? ¿Crees que de darse ese salario mínimo que se sube afectaría todavía más en las pequeñas y medianas empresas? Bueno, yo voy a partir de la base de que las solicitudes o las peticiones que han hecho son inviables, Uh-huh. pero inviables, o sea, son una locura. Uh-huh. Eso no se puede firmar. Tenemos el salario mínimo más alto del Estado, Uh-huh. trabajamos menos horas y encima tenemos la tasa de absentismo más alta Uh-huh. del Estado. Entonces, vamos a partir de esa base. En segundo lugar, estos salarios mínimos que están solicitando en ciertos sectores directamente habría cierres en cadena. Claro. Pero luego ya, primero hay dos conceptos. Uno, el salario mínimo interprofesional o el salario mínimo de convenio. Uh-huh. Primero, puede ser que sea el salario mínimo interprofesional, afectaría incluso a las empleadas del hogar, ¿no? Sí. Porque ellas no tienen convenio, pero nos afectaría a todos o todas las personas que tengamos una persona que nos ayude en casa. Uh-huh. Y luego estarían los de convenio. Aquí todavía ni se ha aclarado, pero es que no es una opción. Quiere decir que ni la mesa se ha constituido y hay otros muchísimos problemas encima de la mesa. Y luego hay ciertas solicitudes, se venden muy bien, ¿no? Son cosas que pueden gustar mucho, pero si el salario mínimo subiese, no subiría el salario mínimo, subiría todo. Es Claro. decir, si tú subes el salario mínimo, lo que estás haciendo es, por decir de alguna forma, hacer no sé, comparativamente con otras categorías o con personas más formadas, pues también va a haber solicitud de incrementos, ¿no? Porque esto va Ajá. todo en cadena. Y luego, seguido de las empresas que no pudieran mantener ese salario, que este tema no se va a dar, o sea, quiere decir que no, es imposible. Uh-huh. Pero si hubiese una hipotética subida de salario de lo que están pidiendo, primero, muchas empresas cerrarían. En segundo lugar, primero subiría el salario mínimo de las categorías inferiores, pero los demás van a solicitar lo mismo. Es decir, ¿qué incentivo tiene formarte, ser una persona preparada cuando resulta que una persona que no está cualificada Sí. puede ganar un salario similar al tuyo? Uh-huh. Entonces, esto supondría un incremento en cascada de los costes laborales y, por lo tanto, de la vida aquí, fuera parte de la falta de atracción de negocios Uh-huh. y la salida de muchas empresas. Uh-huh. Claro, es que cuando se habla del salario mínimo interprofesional y de que suba, se habla de que esa medida impulsará el consumo y que realmente se beneficiaría a la economía en general. Pero claro, como siempre decimos, hay una cara A y hay una cara B, ¿no? Sí, pero luego, ¿cuánto vamos?
¿Cuánto vamos a tener que pagar por ir a tomar algo? ¿Cuánto vamos a pagar por un pantalón, por Ya. una silla? Porque los costes salen de algún sitio. O sea, cada vez que se dice, no, hay dinero para hacer, no sé, los bonos, ¿no? Los bonos de deuda que ha habido en Sí. comercio. Pero esos bonos salen de un presupuesto, lo pagamos entre todos. Ujú. Nos puede ayudar más o menos, nos puede gustar más o menos, pero el dinero aquí sale del bolsillo de todos en el 99% de los casos. Las empresas llega un momento que ya no pueden más. Ujú. ¿Cuáles serían las alternativas, ¿no?, que se propondrían desde el sector empresarial o que propondréis vosotros para mejorar esos salarios, pero que sin que afecte, ¿no?, a la viabilidad de los negocios? Pues primero lo que creo que hay que hacer es, este tipo de cuestiones se negocian en los convenios, Ujú. ¿no? O sea, las imposiciones por parte de ciertos sectores no son viables a largo plazo. Yo creo que tiene que haber un diálogo social, que nos Sí. tenemos que escuchar todas las partes y desde Confebask, por ejemplo, se ha hablado muchas veces de los problemas y de las preocupaciones de las empresas. Ujú. Pero parece que solamente queremos, o sea, hemos hablado del problema que tenemos con el tema de personal, del absentismo, pero de ese tema nadie quiere hablar. No, habrá que atacarlo en algún momento. Ujú. Habrá que ser conscientes de que no es solamente lo que cuando tú quieres hablar de un tema, cuando vas a una negociación, tú tendrás que dar algo de tu parte, Claro. Sí, ¿no? que Y también ser todos tienen consciente que de que hay ceder un cosas. poco, ¿no? Claro, porque yo me puedo querer tener 3 meses de vacaciones al año, pero igual no puedo. O sea, no sé cómo decirte. Ujú. Hay cosas que ya son de sentido común, que a veces parece que es el menos común de los sentidos, porque Ujú. oyes peticiones y cosas, pero no sé, el dinero no llueve del cielo, y el Ujú. negocio tampoco, y los puestos de trabajo tampoco. Las noticias ya nos han dicho que el dinero en tasa de empleo ha sido bajísimo y que ha sido un desastre. Ujú. No sé. María, desde CECOBI, desde la Confederación Empresarial de Comercio de Vizcaya, no sé si habéis mantenido conversaciones con el Gobierno para poder negociar o para suavizar el impacto, ¿no?, de todas estas reformas aquí en Euskadi. ¿De qué me hablas? ¿De la jornada? Esto nos viene impuesto. Y del salario mínimo ni nos hemos sentado. O sea, lo que tenemos Ujú. abiertas son mesas de negociación de convenios, Sí. que hay una serie de convenios que están decaídos y se están negociando, y se está haciendo como siempre, pues, dándonos con los sindicatos y bueno, y poniendo pues ellos sus demandas y nosotros pues los intereses de las empresas, pero que Ujú. al final a todos nos interesa que las empresas sean viables y vayan bien, porque si no, Claro. eso de que va a mejorar la economía y tal, no, al revés, va a haber un empobrecimiento porque no va a haber puestos de trabajo, Claro, va a sí, haber cada vez menos y la tasa de desempleo va a crecer. sí, claro, es que estaba pensando y al final, claro, si una empresa no puede mantener esos costes o contratar a más personas para cubrir todas las horas que necesita, hay veces que igual que habrá quien apueste incluso por cesar el negocio. No sé si se puede llegar Bueno, hasta tal punto. sí, claro, por supuesto que sí. Sí. Y hay Ujú. muchas personas que están cerca de la edad de jubilación vamos, no tenemos ninguna duda. En Segovia he hecho un estudio, es un porcentaje alto, que lo que van a hacer es cerrar la persiana. Fíjate. Porque Ya. al final, entre el ticket buy, que también hay que adaptarse al ticket buy, ¿no? Los Ujú. del comercio Sí, sí, es hemos sido verdad. los primeros. O sea, esa parte de la digitalización, pues que a algunas personas ya les pilla un poco verdes y les ha costado, pero todos son problemas. O sea, incremento de costes salariales, falta de personal, el incremento del absentismo laboral, o sea, es que no podemos lidiar con todo. Ya. Oye, pues María López, vicepresidenta de CECOBI, de la Confederación Empresarial de Comercio de Vizcaya, ha sido un placer hablar contigo y ver también, bueno, pues ese otro Muchas lado, ¿no?, gracias. de la moneda, pues porque como decimos, ¿no?, pues los que somos trabajadores asalariados vemos como pues una parte, ¿no?, pero luego, claro, desde el punto de vista de los empresarios, pues también hay que tener en cuenta vuestra opinión y vuestra realidad. Así que, oye, pues ha sido un placer tenerte aquí en las ondas de Radio Líder Euskadi y muchas gracias por atendernos. Que tengas un buen día. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Lo mismo. Hasta luego.